parece que este es un método del macrismo bastante particular, ¿no? El vaciamiento, deja cáscaras vacías, sin presupuesto, no resuelve cosas. Lo mismo están haciendo con el tema de los despidos de los trabajadores estatales, que el Ministerio de Desarrollo, del Interior, es decir, cualquier ministerio al que vos puedas recorrer, más allá de los despedidos que ya han producido en estos 4 meses, hay programas en los cuales no se le asigna tarea a los trabajadores. Entonces se les saca la computadora y van a cumplir las 8 horas al edificio sin tarea asignada y sin computadora. Entonces ahí viene el argumento de los ñoquis. Claro. Cuando despiden compañeros, trabajadores, y a la vez toman personal sin concurso público, con muy altos ingresos, ¿no? Porque unos sueldos fabulosos. Y yo, volviendo a Cruella de Vil, la vicepresidenta de la Nación, en el Senado tomó a su prima, que oh casualidad es la mujer de Luis Majul, en categoría A1 por 45.000 pesos mensuales. Y así podemos seguir, ¿no? Ahí lo tenemos al ministro de Modernización, entre comillas, un empleado histórico de la familia Macri, en las empresas del Grupo Macri, que se especializó justamente en cuestiones financieras, que también fue ministro de Modernización en el gobierno de la ciudad. Puedo decir de que ha tomado personal, alguna gente que con 1 año y 4 meses de experiencia en una cueva financiera, que oh casualidad, cuando se incorpora al gobierno de la ciudad esta persona, desaparece, se cierra. Y eso vinculándolo con lo de Grindetti como ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad, cuentas offshore, negociados. Hoy hablábamos de esto tan terrible que ocurrió en la ciudad, de la muerte de estos chicos en la fiesta llamada electrónica, donde, bueno, el tema de las drogas, el control del gobierno de la ciudad no existe, o existe de tal manera que es permeable a que sucedan estas cosas, donde no hay procesamiento de personas responsables, tanto en el ámbito privado, que son concesionarios, que además el dueño de la concesión del lugar es el marido de una legisladora del PRO que tiene una cuenta offshore. Digo, todas esas cosas dando vuelta. Entonces, la violación de los derechos humanos, que también son derechos económicos y sociales, fundamentalmente, porque la desaparición de personas, el secuestro y la tortura, tenía como base golpear a la militancia de los trabajadores organizados, a la militancia política que luchaban por mejores condiciones de vida. Digo, no es la lucha por los derechos humanos una cosa abstracta, sino que es algo bien concreto y que se expresa en este gobierno. Da la casualidad que también tiene cuentas offshore. Sí, sí. Parece recurrente, pero es terrible la política sistemática de destrucción de todos los avances logrados en los últimos 12 años al gobierno de Néstor y Cristina. En materia de derechos humanos, Macri está cumpliendo la promesa. Voy a terminar con el curro de los derechos humanos. Sí, claro. Como si fuera un curro, ¿no? Pero ya lo adelantó, sí. Ese predio que está en Costa Salguero, que lógicamente está manejado por los Macri, que paga un canon irrisorio, 160.000 pesos por año, es como si se lo regalaran ahora. Este es totalmente ilegal, porque afecta derechos nacionales como son el del camino de Circa, que significa que cuando hay un curso de agua, durante los primeros 30 metros no puede haber ninguna construcción porque eso es para uso público. El público, todo ciudadano puede caminar por la orilla del río. Entonces, ¿qué han hecho? Puede uno de pronto poner un muelle, es 1 metro, unos metros y demás, pero lo que no se puede es crear un predio que prácticamente tiene tomada todo ese sector de la costanera, en la cual ellos están alquilando y dejando, eso deja millones y millones de pesos por mes, y pagan un canon irrisorio. Lo más increíble del caso es que no solamente que lo usufructan ellos, sino que es un territorio de ellos, ahí hacen las fiestas. Hay inclusive ese caso, donde murieron estos chicos, es donde hizo Macri la fiesta del casamiento con Juliana Aguada. O
sea, que esto es un lugar de Aguada, ellos. La de Cheque, que tiene trabajo esclavo, sí, ¿no? De los chicos que La, fallecieron, cuando se prendió fuego. Antes que me olvide, quiero saludar a Mari de La Matanza y a la gente de González Catán que están escuchando la radio en familia. Mari se llama Juan Carlos Ballarí y escribió un libro sobre esto y ahora vamos con él a que nos cuente un poquito más con respecto a esa historia de vida que te tocó pasar, Juan Carlos. Bueno, gracias a Mari para empezar. Sí, fue algo muy ingrato, todavía lo es porque la lucha continúa hasta el día de hoy. Es casi un cuarto de siglo el que ha transcurrido. ¿Vos sentís que te siguen persiguiendo a partir del libro que escribiste? Sí, sí, me siguen persiguiendo, pero no toman medidas más drásticas contra mí por la sencilla razón que hay una sentencia de la Corte Interamericana y por consiguiente hay un seguimiento de la sentencia que se hace de San José de Costa Rica. Entonces no es conveniente que me suceda algo. Sin embargo, tengo intervenido los teléfonos de forma permanente, el celular, por internet ni hablar. La censura que se ejerce sobre el libro es total. Lo puedo vender únicamente a través de Mercado Libre, cuando me lo permiten, nada más. Nada más. Ah, mirá vos, qué interesante. Y sí, todos sabemos que existen los famosos trolls, pero también existen otras personas encargadas de hacer determinadas interferencias. Conozco a la Policía Federal, fui integrante de la Policía Federal, de donde me retiré de forma voluntaria. Siempre lo recalco porque parece que con estos sucesos la fuerza me hubiera expulsado. No, yo me retiré y a los 3 años fui secuestrado junto con mi padre. Bueno, tanto la Policía Federal ¿Cómo? Fui secuestrado junto con mi padre. Y ahí el subtítulo del libro, el verdadero secuestro del caso Macri. Me secuestran con mi padre en Avellaneda, me llevan a mí a lo que fue anteriormente el Olimpo, donde durante 3 días me torturan con picana eléctrica, submarino seco, tengo estallido de tímpano. Paso 12 años, 6 meses y 15 días preso. Ya lo dije, me dieron la pena más fuerte del Código Penal. Me hicieron firmar una confesión que ya estaba redactada de antemano. Se trata de los comisarios de confianza de Macri, porque no es solamente... Fino Palacio y compañía. El Fino Palacio también tuvo que ver, pero el Fino Palacio es un segundo dragón en esto. El famoso comisario Carlos Alberto Sablich, alias el ruso Sablich, ese es el hombre... ¿Ese era de Avellaneda? Es de Quilmes, lo tengo como vecino incluso. Yo soy de Quilmes también, de verdad. Este es el hombre de confianza de Macri. A él lo iba a poner como jefe de la Policía Federal. Debido a que estaba procesado por tortura en mi causa, no se lo pudo nombrar en ese puesto, en ese cargo tan importante. Pero años después lo quiso nombrar al frente de la Policía Metropolitana, antes que al Fino Palacio. Ah, mirá. Pero no pudo justamente porque estaba procesado. Sin embargo, yo tengo información de que sigue trabajando, igual que el Fino Palacio, lógicamente. Y sí, es la mano de obra desocupada, Claro. subocupada. Y otros más que también están implicados en esta causa. Ahora, la Policía Federal es uno de los elementos que actuaron en esto nada más. Acá están implicados jueces, fiscales. De ahí que yo tuve que acudir a los organismos internacionales. Años con una denuncia a la Comisión Interamericana, que tiene asiento en Washington, y después la Comisión Interamericana demandó al Estado argentino por mi situación, yo todavía estaba preso, y una vez que recuperó la libertad, reitero, la Comisión Interamericana, al no tener respuesta favorable por parte del Estado argentino, demanda al Estado ante la Corte Interamericana, que es el máximo organismo de justicia a nivel continental, justicia y derechos humanos. En razón de ello, soy invitado por la Organización de Estados Americanos a viajar a Tegucigalpa, Honduras, donde se celebraba una audiencia sobre mi caso. Viajo en compañía de mi gran amigo y excelente abogado, que está aquí a mi derecha, el doctor Carlos Alberto Pérez Galindo. Que fue algo memorable, fue una lucha... El hombre cuando entra al tribunal, el tribunal tiembla. Sí. Yo conozco bastante de abogados, se imaginan, ¿no? Aparte, tuve unos cuantos abogados, a uno de ellos le pusieron una bomba y después murió. Algunos me abandonaban debido al
temor que tenían, porque había que... Todo eso está, lo vuelco en el libro, está todo en el libro. Así que bueno, reiterame el nombre del libro antes que sigamos. Los frutos del árbol venenoso. ¿Por qué le pusiste así? Porque es una doctrina judicial. Es una doctrina que lo explico a mi manera, no soy un técnico. Seguro, así la gente también lo entiende. Claro. ¿Por qué del nombre? Toda prueba o supuesta prueba obtenida mediante métodos ilícitos, por ejemplo en mi caso la tortura, determina que las consecuencias, o sea, toda prueba posterior, sea eliminada. Por eso los frutos del árbol venenoso. Los frutos son venenosos, el árbol es venenoso, los frutos son venenosos. Se aplica en mi caso. Bayarri es un pensador muy agudo, les quiero explicar a los oyentes, y pone el título, pero hay un metamensaje. Todo ese invento del secuestro de Macri proviene de un árbol envenenado. Entonces, él juega con el título, está haciendo un juego de ideas. Sí, es verdad, hay una doctrina que es la de los frutos del árbol venenoso, que se crea en los Estados Unidos a partir del célebre caso Miranda, pero también acá hay un árbol envenenado, desde el cual surge toda una podredumbre policial, judicial, social, todo surge. Y lo explica, esta obra es monumental, la obra de Bayarri. Él es autor de muchos libros, inclusive de poesía, que es el fuerte de él. Estoy haciendo otro en este momento. Siempre dentro de la línea, él siempre es un militante popular, así que él siempre escribe dentro de una línea. La pregunta que se me escapa es ¿por qué el autosecuestro? Digo, Había que llevarlo a la arena política. Macri hijo era un desconocido realmente para el año 91, a pesar de que después nos enteramos de los tantos negocios y cosas ilícitas que llevó a cabo. Y como es un hombre incapaz, porque lo digo así sin vuelta, y todos lo sabemos ya, precisaban de algo que lo hiciera famoso. Y bueno, se inventó lo que denominaron en aquel entonces la banda de los comisarios. Cuando viajé a Tegucigalpa, Honduras, algunas de las funcionarias que estaban allá, que me representaron de la Comisión Interamericana, aparte del excelente desempeño de Carlos, me llegó a preguntar esa funcionaria si la banda de los comisarios existía. Y se sorprendieron con mi respuesta. Le dije que sí. La banda de los comisarios es la que existe todavía. Son los comisarios de confianza de Macri. Son los que asesoraron a Macri y diagramaron junto a él la policía metropolitana. Y todavía tienen una injerencia total. Son dueños de infinidad de agencias de investigaciones, a pesar de estar condenados, porque en el año 2014, en un largo juicio oral, la justicia local, a través de un tribunal oral, los condenó. A uno de ellos 16 años de prisión. Pero la sentencia no puede quedar firme. Eso debido a la injerencia de Mauricio Macri. Estoy en la Corte Suprema, porque si bien existió una sentencia por parte de la Corte Interamericana, a nivel local todavía la justicia está en deuda. Tienen que darle las penas que corresponde, ya se la dieron, confirmarlas a todos estos tipos que son reconocidos violadores a los derechos humanos. No es mi caso nada más. Nosotros tenemos una justicia que es muy corrupta, al límite tal que yo diría que no existe algo que se llame el poder judicial. Son un conjunto de bandas que trabajan en beneficio de sus propios intereses y al servicio de clientes de bolsillo frondoso, de forma tal de satisfacer ciertas necesidades. Trabajan para las multinacionales, para los grupos del poder fáctico, y esa es la actividad. Yo creo que se equivocan cuando se meten con Bayarri. El problema está que si esto no hubiera sido un militante, un hombre de ideas sólidas, un hombre de una honestidad cristalina, cualquiera que conoce a Bayarri de toda la vida sabe que su nombre se encuentra, Fuser, como es conocido en la militancia, se encuentra una billetera y inmediatamente va y ve a quién se la puede, se toma el trabajo de ir a buscar a la persona, al dueño, y llevársela, y no falta una moneda. Entonces justo se fueron a meter con la persona equivocada. Por eso a veces se dice que Dios escribe de derecho con líneas torcidas, ¿no? De pronto de tanta impunidad, de tanta grosería y demás se meten con el hombre equivocado. Pero había una persona que estudió mucho el tema, que es un compañero de celda de Bayarri, que era un tal Benito,
que estaba atrás de una investigación muy grande y después murió en condiciones muy extrañas. Sale momentáneamente porque no lo podían involucrar con el tema de Macri, porque ni había estado por esta zona, sino que vivía lejos en Córdoba y podía justificar todo y no lo podían involucrar. Y me dice a mí, no solamente que yo soy inocente, sino que Juan Carlos es totalmente inocente. Nosotros no nos conocemos con los demás que están, como hay una banda que secuestramos a Macri y resulta que entre nosotros no nos conocemos, nunca nos vimos. Sí, de pronto uno conoce a uno y todo esporádicamente lo vio alguna vez, pero no había una amistad, una relación como para que eso sea posible. Entonces ahí viene la gran pregunta que Juan Carlos Bayarri la plantea en el libro y la resuelve con la excelencia que lo caracteriza. Pero bueno, ¿pero por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Bueno, varios motivos. Punto uno, largarlo a la arena política, convertir a un ser ignoto en alguien célebre que fue víctima de un hecho terrible. ¿Qué más? Comprar una empresa pesquera que valía 70 millones de dólares, necesitaban 7 millones. Pero eso es imposible, los Macri son muy ricos, gente muy poderosa, ¿cómo van a necesitar 7 millones de dólares? Los Macri son testaferros de capitales mafiosos italianos. Ellos no son los dueños de esa fortuna. Les digo, pero Benito, usted esto lo puede probar y demás, yo tengo pruebas, yo estoy trabajando en todo esto y demás, y yo esto lo quiero hacer público y demás. Poco tiempo después lo involucran en otro proceso, lo meten preso por otro proceso, lo involucran en un delito que era imposible que hubiera cometido también, en un nuevo proceso inventado, el hombre se enferma de la angustia, se enferma, muere estando preso. Muere estando preso. Esa es la historia de Benito, o sea, el que me viene a contar que ese delito no existió y que Bayarri lo plantea perfectamente, pero este hombre va más lejos, dice que el origen mafioso de la fortuna de los Macri, que no es tal, sino que ellos son simples testaferros. Perdón, voy a traer a colación una frase de Cristina Kirchner, de todo tiene que ver con todo. Por ahí ustedes no lo saben. ¿Quién fue el portador del dinero, del supuesto, mejor dicho, del rescate, del pago del rescate, por el supuesto secuestro de Macri? Nicolás Nicky Caputo, según la versión oficial, o sea, que figura en el expediente. Y dice de que dejó un par de bolsas con 6 millones de dólares en el baúl de un coche, en el medio de una villa miseria que hay en Avellaneda, conocida como Villa Tranquila, donde está la cancha de San Telmo, que por indicación de los secuestradores debía dejar el coche con las puertas abiertas, las llaves colocadas y los 6 millones de dólares en el baúl. Estamos hablando del año 91, cuando ese lugar era peligrosísimo. Hoy en día lo es. Y un hombre que tenía más plata que Macri, que era Nicolás Caputo, muy bien podía haber quedado secuestrado. Ahora lo vamos a largar a Mauricio y te quedas vos. Hoy en día los nombres empiezan a rondar en esto. Fino Palacio, bueno, ya lo dije, Sablich. El fiscal Stornelli fue el fiscal del caso, que me pide la reclusión perpetua. Y es el mismo fiscal que antes de hacerme el pedido me denuncia penalmente por haberlo amenazado por teléfono desde el lugar donde estaba preso. Relacionémoslo con el fiscal Marijuán, que también hace poco denunció que lo amenazaron. Siempre lo mismo, siempre es lo mismo. Ustedes van a encontrar ahí en el libro también una carta de respuesta del doctor Zaffaroni, a quien yo me dirigí desde la cárcel. Por supuesto, el remitente era de mi casa, porque las correspondencias me las desviaban, me hacían de todo. Él mismo me aconseja acudir a los organismos internacionales, cosa que ya había ocurrido. Yo la denuncia la hice de la propia celda, de los rincones del pabellón, porque es muy difícil si va a hacer una denuncia. La hice por derecho propio, de puño y letra, y en el momento más crítico, digamos, de la tramitación, tuve la gran suerte de tener al doctor Pérez Galindo, que fue el que dio los toques finales decisivos para que prosperara todo esto y que, bueno, se dictara una sentencia condenatoria en contra del Estado argentino. Y al respecto quiero aclarar de que la condena es contra el Estado argentino, por supuesto, y por ende contra los tres poderes. El Poder Ejecutivo fue el que cumplió a rajatablas. Una indemnización
que fue paupérrima, pero me indemnizaron, y otras medidas más que el Poder Ejecutivo lo cumplió lo más bien. Sin embargo, el Poder Judicial sigue estando en deuda. Y yo sigo silenciado. No hubo editorial que quisiera editar este libro, lo tuve que hacer yo. Casi ninguna distribuidora se animaba a alargarlo, a venderlo, a distribuirlo. Por eso, reitero, lo tengo que vender por Mercado Libre cuando me lo permiten. Por algo se lo censura. Hoy la persona esa, que supuestamente fue secuestrada en el año 91, cumplió su cometido, llegó a la presidencia de la Nación. Los antecedentes que están surgiendo permanentemente sobre este hombre, a más de uno le hace pensar. A mí no, yo ya no tengo que pensar, yo sé lo que ocurrió, de que Macri no fue secuestrado. Qué increíble, ¿no? Terrible. Sí, increíble y con 25 años de antigüedad. Claro, o sea, un cuarto de siglo. Cuando te paguen, si te pagan algo, te cobran la antigüedad también. Bueno, el primero que lo dijo fue Maradona, cuando él jugaba en Boca, en sus últimos tiempos de Boca, dijo, bueno, yo, que el cartonero Báez, como le llamaba a Macri, no se meta conmigo, porque él se autosecuestró y yo no le dije nada. Entonces, que no se meta conmigo. Entonces, inmediatamente, eso lo vi yo, ¿no? Aparte acá está, en el libro está la fotocopia del diario, está todo. Pero lo increíble del caso es que le preguntan ahí a Macri, él dijo que usted se autosecuestró. No, yo a Diego lo quiero, no, yo no me quiero olvidar. Pero una persona que fue secuestrado diría, no, un momento, señor, yo no me autosecuestré nada. No, todavía trataba de apaciguar las cosas y demás. Y tengo grabado lo que me dice Benito y el hecho que después muere en circunstancias muy extrañas. Le inventan un proceso, lo vuelven a meter preso y muere. Entonces el hombre que estaba diciendo, y que los Macri eran gente que manejaba capitales mafiosos. Y él me decía, el padre de Macri viene acá en el año 49 con una mano atrás y otra adelante, no tenía un centavo. ¿Y cómo puede en pocos años armar un imperio económico si no es con dinero proveniente de algún lado? Yo te cuento que acá en WhatsApp vuela los comentarios con respecto a lo que estás contando, Ricardo. Yo digo Ricardo, pero es un grupo de WhatsApp que se llama Mamá. Yo no voté a Mamá, ¿sí? Mamá es... Sí, Mamá. ¿De quién estamos hablando? Mucho no lo nombro para que la radio siga tranquila. Me están pidiendo, bueno, ahí me comprometí, voy a sortear el libro como me dejaste. No, te doy otro para que lo sortees y ese es tuyo. Bueno, te agradezco, si no yo iba a sortear ese, lo vamos a hacer a través del Face. Te pido después que aceptes y controles cómo viene el sorteo. Vamos a regalar un libro a toda la gente del grupo. A Mari también ya le avisé para que se anote en el sorteo. Y esto es así, esta es la radio. Y la verdad que es interesante lo que nos estabas contando y detallando en esos años que estuviste preso, dentro de la cárcel. ¿Se te hacían cosas con respecto al tema de la causa? ¿Te decían cómo ibas a seguir con la causa? O sea, ¿te apretaban para que largues? Sí, existe la comunidad informativa. La comunidad informativa abarca todos los servicios de inteligencia del país. La Policía Federal tiene su buen servicio. Que yo después me corté anteriormente con el tema, iba a hablar de los plumas, que son gente que interfiere en las comunicaciones y demás. Es personal de inteligencia o el personal de los cuerpos de inteligencia de la Federal y de la Metropolitana, como Ciro Jens, el famoso Ciro Jens. Bueno, la al que investigó a la familia de... Sí, el socio de Filo Palacio también. Bien. La comunidad informativa penetra en la cárcel y el servicio penitenciario tiene el mejor servicio de inteligencia del país. Se lo denomina la 50. Es el mejor servicio. ¿Por qué? Porque recoge información del preso, el tipo que recién cae. Se la lleva fresquita la novedad. Claro. Entonces tiene muy buena información. Y por lo tanto sufrí, discúlpeme la forma vulgar de expresarlo, sufrí aprietes. No hay que olvidar que mi denuncia a nivel internacional no era nada grave. No, fue muy fuerte. La correspondencia de mi familia estaba interferida, o sea, la desviaban, la robaban. Mi familia tuvo que sacar 2 casillas de correo a nombre de otras personas, un domicilio en Capital Federal que era de una tía lejana, por supuesto no iba a tener como remitente el de la cárcel. Entonces, las 1001. Para la época que hago la denuncia, acá en el país existía una oficina de la Organización de Estados Americanos en la calle Junín.
Pero eran tantas las denuncias que se estaban haciendo que el innombrable de La Rioja hizo levantar esa oficina. El hecho de que mi familia pudiera ir me daba un par de ventajas. Por un lado, bueno, que la correspondencia era gratis y era diplomática, no la podían sustraer. Así tenía que pelear. Ya lo dije, pusieron una bomba en mi casa, le pusieron una bomba a uno de mis abogados que murió, apretaron a todos los demás abogados, hicieron las 1000 y una, volanteadas en mi casa. Pero hay personas que son clave. Yo hablé del comisario Sablich, comisario Petó Sablich. Años atrás lo denuncian porque era el titular de una oficina de inteligencia clandestina en el Hotel Savoy. Ustedes saben que uno de los dueños del Hotel Savoy es Luis Barrio Nuevo. Ahí se montó una oficina de inteligencia clandestina que realmente el responsable de eso era el exdiputado Miguel Ángel Toma y Sablich el jefe operativo. Y la función que cumplía justamente era hacer seguimientos a líderes del oficialismo, o sea, del kirchnerismo en la época. Es un hombre fuerte, Sablich. ¿A quién tiene de abogado defensor Sablich? A Ricardo Sánchez. El apellido le debe llamar la atención. Es el hijo del ex gobernador de facto durante la sangrienta dictadura cívico-militar. Y es titular, o uno de los titulares, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que defiende exclusivamente a detenidos, a procesados, a condenados por delitos de lesa humanidad. Contra ese tipo de gente tengo que seguir luchando hoy en día, porque la condena que le dictó un tribunal oral a alguno de ellos todavía no está firme. Y llego a casación, bajan de tal manera que van a transcurrir unos 20 años más, esperan que me muera yo, se van a morir ellos también, no sé. La Corte Interamericana dictó la sentencia en el año 2008 y uno de los puntos que dejó de resalto fue la demora que existió en todos estos procesos. Sin embargo, pasaron 8 años más y no hay sentencia firme. Claro, estamos hablando de los comisarios de Macri, y Macri es el presidente de la nación. Y ya sabemos lo que es la justicia actualmente. Un desastre. Un desastre. Mi papá se fue de este mundo, que peleó muchísimo por mí, y no pudo ver estas cosas. Mi familia fue diezmada, murió mi hermano menor, le salió un cáncer galopante. Supe lo que era que me llevaran al cementerio, encadenado, a despedir los restos de mi hermano, de mi padre. Todo eso se explica en el libro y todo está documentado, hasta lo que expresó recién Carlos respecto a Maradona. Está la fotocopia del diario donde dice eso Maradona, y a propósito de Maradona, muchos lo podemos cuestionar, es un hombre quizá un poco verborrágico, no sé. No, pero Maradona pero hay es dos literal cosas, y sin filtro. pero ahí está, pues claro. Hay que entenderlo. Maradona tiene dos cosas a favor de él que son incuestionables. Una, que fue un extraordinario jugador de fútbol. Eso no se puede discutir. No. Y lo otro, que no miente. No miente Maradona. Podrá decir cosas que nos gustan o no, pero no miente. Y él dijo, yo no dije nada cuando el cartonero, por Macri, se autosecuestró. Hay otros detalles más en el libro y hay otras cosas más también. Ahora, ¿por qué se sospecha que se autosecuestró él? ¿Hay algún indicio del porqué del autosecuestro? Bueno, indicios habría mucho. Yo durante todos estos años fui querellante, soy querellante. Y el secuestrado, el supuesto secuestrado nunca querelló, nunca le interesó nada, nunca reconoció a ninguno. Nunca. Sin embargo, hasta un año atrás, asistió a diversos programas televisivos, uno de ellos la famosa charlista televisiva, Susana Jiménez, lo digo sin problema. Y, yo pensé que decía por la... No, el dinosaurio no, me estoy refiriendo. La más grande. Sí. Algunos dicen que hablo, Retruco, que hablo con odio, sí. Pero no nos entendemos bien. Algunos dicen que hablo con mucho odio. No es odio, quiero justicia. Pero Juan Carlos, vos no hablas con odio y vos fijate, ellos eran los paladines de la justicia, Sí. venían a no sé qué, a no La sé transparencia. cuánto, a la transparencia.
Y nos damos con declaraciones de Burri, por ejemplo, que dice que los hechos de colusión tienen que ser imprescindibles. O sea, ¿qué está diciendo? Que tiene que haber hechos de colusión. Claro. La vergüenza, lo tuitea encima. Aparte, digamos otra cosa más. Yo dije que fui integrante de la Policía Federal. Una vez que se resuelve mi situación, que ya estaba el trámite en la Comisión Interamericana muy avanzado, que me habían absuelto libre de culpa y cargo, la Policía Federal resuelve un sumario administrativo donde estaba yo involucrado y me da la cesantía. No obstante que había una decena de policías procesados por torturas, que yo había sido absuelto libre de culpa y cargo, me da la cesantía. Me quitan la obra social, hoy en día me pagan un retiro paupérrimo. Sin embargo, muchos policías que fueron condenados, que tienen sentencia firme por delito de lesa humanidad, y más de una sentencia, gozan de la obra social, tienen el retiro, no tienen portación de armas porque supuestamente están presos, si no la tendrían también, y yo no lo puedo tener. Mi madre murió sin tener la obra social. Qué increíble. Les invito a que hagamos un pequeño cortecito y ya volvemos para el final.